a Eliana García Laguna, activista en derechos humanos. También ella fue su procuradora, es acompañante de víctimas y experta precisamente en el tema de los derechos humanos. Eliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la confianza. Al contrario, oye, el tema de la inseguridad, la otra pandemia que estamos viviendo, víctimas en masacres, en hechos delictivos, pero sobre todo víctimas de la impunidad, que yo creo que eso es lo que está lastimando más, Eliana. Bueno, sí, la cifra de impunidad que tenemos es de casi 98% de delitos que no son investigados, y el crecimiento de la violencia, la verdad, es una cosa que está determinada ya como una violencia epidémica en nuestro país. En el año pasado, entre 2018 y 2019, la cifra de personas fallecidas por cada 100,000 habitantes fue entre 98 y 97. Se prevé, aunque no se tiene todavía la contabilidad exacta, incluso entre otras cosas por la pandemia, que también va a llegar a una cifra así. La media mundial es de 10 personas asesinadas dolosamente por cada 100,000 habitantes y nosotros estamos en 97, 98. Es decir, estamos viviendo, así como la epidemia sanitaria, estamos viviendo una epidemia de violencia, y no hay ninguna manera, en que podamos confiar en que el gobierno federal y las entidades federativas estén aplicando ninguna política, ninguna estrategia que permita detener la violencia, que sería ahorita una de las principales acciones, y empezar a reconstruir un tejido social para lograr conseguir, ahora sí que yo digo que es la acción más subversiva de este momento, conseguir la paz. Eliana, ni Policía Federal, ni Policía Federal Preventiva, ni Policía de Caminos, ahora Guardia Nacional, como que le han apostado a un cuerpo de seguridad para que esto se resuelva. ¿Crees que esa sea la solución? Mire, el problema de la seguridad y de la inseguridad es un tema de la gobernanza política de un país. No es un tema de modelo policial, no es un tema de policías y ladrones. Y yo quisiera en este momento aquí contigo introducir dos conceptos que creo que serían muy útiles para poder entender lo que nos está sucediendo. En nuestros países ha habido lo que le llaman los especialistas un desgobierno político de la seguridad. Es decir, las autoridades civiles políticas responsables de la protección de las y los ciudadanos a partir de generación de política pública, lo que hicieron fue ceder sus facultades, entregar sus facultades, delegarlas a las policías. Y entonces lo que generaron en nuestros países fue una policiliación de la seguridad. En el caso nuestro, en particular de manera dramática, lo que hicieron fue militarizar la seguridad. Cuando tú tienes este fenómeno del desgobierno político de la seguridad, tú te enfrentas a una serie de características que son por demás terribles. Porque entonces al momento de que tú delegas tus facultades constitucionales como gobernantes hacia autoridades básicamente policiales, lo que tú estás haciendo es generar un mecanismo de autonomía de estas instancias policiales. Este mecanismo de autonomía se refleja de muchas maneras. Se refleja en que el espacio institucional para el control de la delincuencia y la gestión de todo lo que tendría que ser la acción de prevención del delito, de investigación criminal, de persecución penal, se lo dejas no a una concepción y definición de gobierno político, sino a la acción policial única. Esto a su vez genera que tú tengas la creación de acciones autoritarias, la creación de mecanismos ilegales, inclusive nosotros lo vemos en la militarización del país, sin un marco legal realmente sólido, sino completamente cuestionado, porque a pesar de que constitucionalmente se creó una instancia civil supuestamente para el combate, que fue la Guardia Nacional, lo que hicieron fue 85% de sus elementos
ser conformados por militares directamente. Las actividades que se les han entregado a los cuerpos militares en términos no solo ya de seguridad pública, sino de vida pública, van desde el reparto de libros de texto hasta construcción de aeropuertos, el Tren Maya, remodelación de hospitales, entrega de capacitación a becarios, construcción de sucursales bancarias. Y entonces, esta situación de cómo los gobernantes han decidido abandonar y delegar su responsabilidad política de construir seguridad como una función de Estado, ha generado la incapacidad, la imposibilidad de construir política de seguridad viable con las y los ciudadanos. Este es el tema que yo creo jamás podrá resolverse mientras la concepción de nuestros gobernantes siga siendo deleguemos la responsabilidad en otros y no nos hagamos cargo nosotros de la construcción de acciones para terminar la violencia. Y el pacto de impunidad que se vive y que lo vemos con la exoneración de Cienfuegos, con todo lo que sucede como las víctimas que no tienen justicia, que no tienen verdad, que no tienen reparación, es lo que marca el sello de nuestro país. El pacto de impunidad de redes macrocriminales conformada por autoridades de todos los niveles, de todos los partidos, de todos los poderes, con grupos delincuenciales de alto impacto, en connivencias inclusive orgánicas. Así jamás vamos a poder construir política en materia de seguridad de los ciudadanos. Rápidamente quería preguntarte, y en materia de derechos humanos, ¿hemos avanzado, se ha estancado o está peor el asunto? Bueno, yo creo que está peor. Nosotros tenemos las cifras de desaparecidos del año pasado, que informaron que había 73,000, a la última información que hay más de 82,000, es un crecimiento del 13%. Pero no solo es la cifra, porque cada una de esas personas que son ejecutadas, que son desaparecidas, son seres humanos que tienen historia, que tienen nombre, que tienen familia, que tienen proyectos, que han sido de alguna manera víctimas de nuestra incapacidad de construir una propuesta de paz, pero sobre todo lo que nos está pasando con el nuevo gobierno y que es terrible, es la regresión que estamos viviendo en materia de derechos humanos en todos los aspectos. Atención a víctimas, desaparecen el fideicomiso que les daba recursos. Atención a periodistas y defensores que están siendo amenazados de muerte, desaparecen el fideicomiso. Regresión en materia constitucional con la prisión preventiva oficiosa, en donde cientos de personas o miles están siendo llevadas a prisión sin el respeto a la presunción de inocencia. Sacan una ley de amnistía y a casi un año de la ley de amnistía no hay una sola persona realmente amnistiada. Es decir, está habiendo una regresión autoritaria que en mi opinión es el rompecabezas de la reconstrucción de un sistema autoritario en donde los derechos y las libertades de las personas no son importantes. Entonces, yo creo que estamos en una crisis humanitaria que se expresa por el aumento de seres humanos que están siendo lastimados y por una incapacidad gubernamental de dar una atención que no sea la retórica discursiva simuladora de quienes están al frente de la Secretaría de Gobernación y del propio presidente. Eliana, activista y especialista en derechos humanos, te agradecemos mucho este tiempo con Meganoticias TVC esta tarde. Gracias a ustedes por la confianza y estamos a sus órdenes, y la acción más subversiva que tenemos que hacer es construir la paz.